Hola, ¿cómo están? En este video mostraremos algunos elementos de la parábola y posteriormente haremos un ejercicio. Muy bien, la parábola. La parábola tiene la forma de una U, ¿ya? Cuyos elementos son el foco, el vértice, aquí está el eje focal, también tiene la recta directriz. Básicamente esos son sus elementos. Ahora, ¿cuál es el lugar geométrico de la parábola? Desde el punto fijo F, que es el foco, entonces la misma distancia a un punto cualquiera llamado P, y de ese punto P, la misma distancia hacia la recta directriz deben ser iguales. Ese es el lugar geométrico de la parábola. Del punto fijo al vértice, esa distancia del vértice al punto fijo al foco, es el parámetro P. Del vértice hacia la recta directriz, parámetro P. Ahora, vamos con los elementos. Los elementos, como ya se mencionó, aquí tenemos el vértice, que es h, k, el foco, el coordenadas de F, que es el punto fijo de la parábola, la recta directriz, que es la misma distancia del foco al vértice y del vértice a la recta directriz, y el parámetro P. Muy bien. Ecuaciones de la parábola. Tenemos dos tipos de ecuaciones, las del eje vertical y las del eje horizontal. Las del eje vertical, también llamado eje focal paralelo al eje X, cuya gráfica es esta, que se abre hacia arriba. Pero también puede haber otro caso de que la parábola se abra hacia abajo. Todo depende del valor de P. Habíamos dicho que P es la distancia del foco al vértice. Muy bien. Y también tenemos la ecuación de eje focal paralelo al eje X, que se abre en este caso a la derecha. Pero si P es negativo, se abre a la izquierda. Esos son los dos casos que podemos tener sobre las ecuaciones de la parábola. Vamos con las ecuaciones de eje focal vertical. Acá tenemos la ordinaria o explícita que muestra sus elementos h, k. H, k es el vértice. Si el parámetro P, que es acá, es positivo, se abre hacia arriba. Y si P es negativo, se abre hacia abajo. Aquí tenemos la ecuación canónica de vértice en el origen, 0,0, y aquí la ecuación general. Ahora, las ecuaciones con el eje focal horizontal son las siguientes. La ecuación ordinaria explícita, acá tenemos el vértice h, k. Si P, el parámetro P es positivo, se abre hacia la derecha. Y si P es negativo, se abre a la izquierda. Tenemos la ecuación canónica, cuyo vértice está en el origen. Y aquí la ecuación general o la ecuación implícita. Muy bien. Vamos con los ejercicios. Dada la ecuación de la parábola, aquí tenemos x al cuadrado, menos 6x menos 8y más 17 igual 0, determina el vértice, el foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, la ecuación del eje focal y la ecuación de la tangente en el vértice. Muy bien. Empezamos por reconocer a la ecuación de la parábola. Aquí está elevado x al cuadrado. Si es que x está elevado al cuadrado, esta parábola, entonces escribimos, ¿no? Si x está elevado al cuadrado, entonces tiene eje focal vertical. Ya, y si y estuviera elevado al cuadrado, entonces la ecuación o la parábola es de eje focal horizontal. Muy bien. En este ejercicio x está elevado al cuadrado, entonces tiene eje focal vertical. Muy bien. Debemos encontrar el parámetro P para saber que si esto se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la ecuación de la parábola x cuadrado menos 6x menos 8y más 17 igual 0. Tenemos que cambiarla, esta ecuación general, a la forma ordinaria. Bien, para cambiar a la forma ordinaria, nos quedamos con los términos cuadrados x y x. Entonces escribimos, ¿no? X al cuadrado menos 6x y al otro lado lo llevamos los términos que no son de x. O sea, menos 8y pasa con más 8y. El más 17 pasa con menos 17. Ahora, como vemos que el término cuadrado es 1, podemos completar cuadrados, que es la mitad de b al cuadrado. Si la mitad de 6, aumentamos, la mitad de 6 es 3
y lo elevamos al cuadrado. Como estamos aumentando este mismo número, acá también lo aumentamos para no desequilibrar la igualdad. Muy bien, conserva la igualdad. Pero ¿qué ganamos con esto? Este es un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos factorizarlo o expresarlo en binomio al cuadrado, ¿no? Sacando las raíces de sus extremos. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Menos por más, menos. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Todo esto es equivalente a esta expresión, ¿no? Entonces copiamos acá, tenemos 8y. Ahora 3 al cuadrado es 9. 9 menos 17 menos 8. Podemos factorizar x menos 3 al cuadrado. Sacamos el 8 como factor común y nos queda y menos 1. Entonces ya hemos encontrado el vértice. Como el vértice h, k, acá tenemos que esto es h y esto es k, pero se le cambia de signo. 3,1. Listo, encontrado el vértice. Además, este 8 equivale a 4p. Y como 4p vale 8, ya tenemos el p que vale 8 sobre 4. Y 8 sobre 4 es igual a 2 y 2 positivo. Ahora traemos el gráfico de este ejercicio, que es la siguiente. Ya, acá está el vértice, 3,1. Ahora, como p vale 2, entonces hemos dicho que desde el vértice para arriba es el foco. Entonces, escribimos ahí el foco, cuyas coordenadas del foco son 3,3. Ya, ahí está el vértice. Entonces, ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, la longitud del lado recto. Acá tenemos el vértice, que es 3,1. Ahora subimos 2 unidades hacia arriba por el parámetro P. Vamos a encontrar el foco, que sigue siendo la coordenada x igual, y 1 más 2, que es 3. Ya tenemos la coordenada del foco. Ahora, la recta directriz. Del vértice bajamos 2 unidades, y acá tenemos la recta directriz. Escribimos su ecuación. La recta directriz, ¿a qué eje corta? Vemos que al eje X no, pero al eje Y sí. Entonces la recta directriz tiene como por ecuación Y igual. ¿Por qué punto corta pasa por el eje Y? Vemos que es por menos 1. La ecuación del eje focal. ¿A qué eje corta? Corta al eje X. Entonces escribimos X igual. ¿Por qué punto pasa? Pasa por el 3. Entonces X igual a 3. Ahora, la ecuación de la recta tangente, entonces acá tenemos la recta tangente al vértice. Entonces esta recta tangente, ¿a qué eje corta? Al eje Y. ¿Por qué punto del eje Y pasa? Pasa por el 1. Entonces ya tenemos las respuestas. El vértice, como ya lo hemos visto, 3,1. El foco es 3,3. La longitud del lado recto. La longitud del lado recto es igual a 4p como valor absoluto de 4p. Entonces, como p vale 2, sería 4 por 2. 4 por 2. Y esto es igual a 8. Entonces, lado recto vale 8. Ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, entonces, ecuación de la directriz y igual a menos 1. La ecuación del eje focal. Ecuación del eje focal. Este es el eje focal, x igual a 3. La ecuación de la tangente en el vértice. Este es el vértice y y igual 1. Esas serían las respuestas. Muchas gracias.